Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico, buenos días el mundo entero en el primer programa de Bonita Radio en el 2024. Y como oyen, estoy media fañosa porque empecé el año con un poquito de sinusitis, pero por ahí voy. Espero que estén muy bien, que la hayan pasado súper. Estos días han sido interesantes porque hemos podido descansar algo, por lo menos. Pero empezó jugoso, sobre todo cómo terminó el 2023. Esta mañana vamos a hablar de lo que ya empezó como un fogón prendido en el área de Aguadilla Pier. Vi que hay una manifestación tipo caminata desde Aguadilla Pier hasta el área de la Reserva Madre Vieja. Interesante que el nuevo año comience con una expresión de parte de la representante Mariana Nogales Molinelli y el grupo de Campamento Pelícano, advirtiendo que aquello no se ha acabado allí. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el servicio de energía eléctrica, lo que amenaza nuevamente el rescate que el gobierno de Puerto Rico le va a dar a AES para disque producir energía limpia, y finalmente ese rescate le va a costar hasta $40 millones en aumento a los consumidores. Es decir, el rescate de AES se le pasa de parte del gobierno de Puerto Rico a los consumidores, lo que nos va a encarecer más el servicio de energía eléctrica. Definitivamente los rostros de cómo se quedó el 2023 y qué ha empezado a ocurrir, que ya había empezado, por lo menos nuevo para el 2024, viejo desde el 2023, pero lo que parece que va a ser el lema de campaña y quienes lo protagonizan desde los partidos políticos, Proyecto Dignidad, el bipartidismo entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, frente a lo que es la Alianza de País. Me parece que son bien claros los que nos dejó el 2023, lo que ellos nos dejaron del 2023 y comienzan a hacer en el 2024, en figuras que no necesariamente dejan solo a Tomás Rivera Chats en ese mundo y en esa expresión de la demagogia y la propaganda, para tratar de detener lo que aparenta ser un movimiento de mucha envergadura hacia ese ciclo electoral, elecciones 2024, que es la Alianza de País entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Quiénes son los fotutos? No nos los inventamos nosotros, lo dijeron ellos mismos, de ese proyecto y de propaganda, sobre todo de miedo. Bien interesante, que empezaron bien duro en el 2024. Y definitivamente una nota que por haber ocurrido en el periodo que nos cogimos libres, me parece que hay que destacar con un contexto puntual. La Junta de Control Fiscal no tiene fecha de salida, a pesar de que el promesa a partir del 2016 establecía que eran cuatro presupuestos disque balanceados para entonces salir de Puerto Rico. Me parece importante e interesante el análisis que hace un economista versus un abogado que trabaja asuntos de la Junta, en este caso Heriberto Martínez, economista, y Rolando Emanueli, el abogado que ha tenido pleitos relacionados con la Junta de Control Fiscal, sobre todo con los sindicatos. Lo que
analizan ambos y que yo le voy a traer el elemento que me parece súper importante. ¿A quién no le conviene que se vaya a la Junta? Y yo creo que en ese sentido Espacios Abiertos nos dejó en el 2023 un excelente informe que analiza precisamente cuáles son los gastos que ha tenido la Junta de Control Fiscal en estos pasados 7 años y definitivamente colocan de frente a esos que viven de la teta de la Junta de Control Fiscal, que no es otra teta y chequera del pueblo, que no es otra que la del pueblo de Puerto Rico, para entonces analizar dónde estamos y por qué la Junta podría querer quedarse y quiénes son los socios de la Junta de Control Fiscal. Pero antes voy a ustedes. Por ahí llegó Hilda Ramos primero. Saludos, Hilda, qué bueno que estás y llegaste tempranito hoy. Wilmary Santiago, Héctor Colón, Tony Lugo, Estrellita, a todos y a todas, súper buen feliz año. Terminamos con un elemento el 31 de diciembre, un live breve, donde no solamente le agradecimos a ustedes, le agradecimos a nuestros auspiciadores, le agradecimos a nuestro equipo, Víctor Valcárcel, Rodrigo Otero Goico y Marni Ferrer, por todo lo que han hecho en este proyecto. Y yo creo que lo más importante también, señalar los donativos de ustedes nos dejaron vivos y vivas en el 2023, y así esperamos poder hacerlo con el compromiso de siempre y que ustedes puedan apoyar nuestro esfuerzo desde esos donativos que, créanme, son los que nos mantienen vivos al día de hoy. Así es que muchas gracias por eso y que la hayan pasado súper, sobre todo Lourdes Roena, Ivonne Padua, que nunca nos deja. Gracias, Lourdes. E Ivonne desde Conérico, Ivonne, Humberto López, Marcos Cruz, Mercedes Rivera Pérez, Iber Grajales, Olga Lozada, Rosobreña, Martí Cabán, Wanda Arroyo, Mari García, Wilda Berrío. Todo el mundo está por ahí, por Oquiles, José Colón Ponce, José Luis Suárez, Alberto Ramos, Mary Fonseca, desde Country es Country, lo demás es Sabana Abajo, bueno, ya vive en Ucala. José Luis Suárez, Carolina Miranda, Nélida Virella, Domingo Delgado, Luz Díaz, saludos desde Winter Garden, siempre, Tata, un abrazo fuerte a la familia. Norma Rodríguez, Edmende, José Chaca Downs, Luis Correa, María Cruz está por ahí, qué bueno, María, te veo pronto. Bueno, yo quiero empezar con Aguadilla Pierre como algo que me parece que deja el 2023 y retoma el 2024 desde el punto de vista de las organizaciones que se han conformado como campamentos allí en el área de Aguadilla. Y en esa área ustedes saben que hay un desarrollador, Carlos Román González, que es el que ha desmontado todas esas cuerdas de terrenos, ese predio sobre las cuevas Las Golondrinas. Tuvo que eliminar todo lo que construyó después que las propias comunidades denunciaron lo que allí estaba ocurriendo. Pero este video siempre me gusta ponerlo porque es un video hermoso del área y que da cuenta de por qué Carlos Román González insiste en construir en esta área. Esta mañana la gente de Campamento Pelícano, que ustedes saben que participa activamente en ese esfuerzo, la representante Mariana Nogales Molinelli, hicieron y están haciendo, de hecho, están allí ahora mismo, una caminata por esta área que de hecho vale la pena decir que ustedes saben que el campamento se mantuvo o se levantó en los portones, en el área de los portones hacia afuera, donde ubica la construcción de The Reef, que es la construcción que quisiera hacer o que está haciendo Carlos Román González en esa área de unas villas, etcétera. Y ellos convocaron a esta caminata, una caminata que iba a proponer un esfuerzo cultural, bueno, ellos siempre tienen música, etcétera, representaciones culturales, y un poco hablar sobre lo que significa esta área. Van desde la salida en el Campamento Pelícano hasta el Caño Madre Vieja. Cuando yo digo que el Campamento Pelícano se trató de levantar allí en el área de entrada, es porque
lo han vandalizado quizás en 4 o 5 ocasiones. Y el campamento Pelícano surge después de todos los esfuerzos de Sol y Playa. Y sabemos que hay diferentes personas alrededor de toda la isla que van y participan de las actividades, pero sobre todo la gente de Aguadilla se ha quedado allí y permanece. De hecho, parte de nuestros internautas, y si quieren, y si están por ahí, se pueden identificar. Yo sé que participaron del campamento, por ejemplo, Iber Campbell, estoy segura. En 9 ocasiones, dice Yamice Elías. Yamice es una de las que también participa de estos esfuerzos. Gracias, Yamice, por tu aclaración. Y de lo que estamos hablando es que esto se siembra desde el año pasado y que el 2024 haya comenzado precisamente el 2 de enero con una expresión de las comunidades hacia eso que está ocurriendo en Aguadilla. A mí me parece importante levantarlo por lo que significa en medio del año electoral. Estamos hablando que hoy de hecho se supone que se termine la radicación de candidatura. Ya empieza a conformarse, ya sabremos quién cumple, quién no cumple, con los endosos, etcétera, etcétera. Empieza a conformarse quiénes habrán de ir hacia ese interés de ocupar posiciones en el gobierno que se conforme en el 2024. Y el asunto de los fogones prendidos alrededor de nuestra costa no terminó en el 2023 y comenzó en el 2024. Usted podrá decir, va poca gente, va menos gente, va mucha gente. Yo he aprendido durante todos estos años, sobre todo a partir del 2019, como periodista, como observadora de lo que ocurre en el país, claro, también como persona que me encargo de entender los diferentes contextos de las luchas en los pueblos, las luchas de Puerto Rico, obviamente, en nuestro país, pero también voy hacia toda esa área, ese mundo que está más allá de Puerto Rico, que nos es importante precisamente para poder saber cómo es que se desarrollan las diferentes luchas. Y algo que he aprendido es que la gente está lista, la gente asume la lucha de muchas maneras, y este es un esfuerzo, como hay otros que son múltiples alrededor del país. Unos se visibilizan más, no olvidemos que, de hecho, vamos a hablar mucho ahorita de medios de comunicación, que hay unos medios de comunicación que visibilizan y tienen una agenda muy diferente, y otros que asumimos la responsabilidad desde el periodismo de hacer un trabajo que deje ver realmente cómo es que está pensando la gente, y sobre todo en un año electoral mucho más importante, y qué están haciendo para denunciar lo que entienden está mal o quieren saber, y el gobierno no lo ha terminado de decir nunca, por dónde va el país y cuáles son las realidades en esas plataformas gubernamentales. Así que yo creo que eso seguirá siendo importante, el asunto de los fogones prendidos alrededor del país, para ver de qué manera se va a conformar este año electoral y desde dónde va a hablar el gobierno de Puerto Rico. Nosotros vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal, y definitivamente en nuestro análisis cruzado es importante precisamente esa mirada que vamos a tener de las necesidades del país versus las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Y fíjense que empezamos hablando de los fogones prendidos. Esa es una necesidad, que el país sepa hasta dónde sus recursos naturales van a estar protegidos y hasta dónde no lo han estado, y por eso se han tirado a la calle a protestar. Esas son las imágenes que yo creo que nos quedan del 2023, que son poderosas desde el punto de vista de qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico con esos fogones prendidos. ¿Qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico, Departamento de Recursos Naturales, con el caso de Aguadilla Pierre? ¿Qué va a hacer la legislatura de Puerto Rico desde
su representatividad política allí con un proyecto que a todas luces es un proyecto que hay que investigarse cómo se dieron los permisos, etcétera, etcétera. Hay una resolución que radicó Mariana Nogales Molinelli y no pasa nada, una resolución de investigación, porque no tienen los votos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que no quieren que se investigue lo que pasó en Aguadilla Piedra? El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez. Esto es una pregunta. ¿Qué elementos de la política partidista no quieren que esto se vea? ¿Por qué no quieren que esto se vea? El pueblo tiene derecho a saber. Yo creo que es parte de lo que nos dejó el 2023, que regresa en el 2024, y yo no me da la impresión que va a ser menos intenso. Me da la impresión de que va a subir el nivel de intensidad. De ahí definitivamente otro fue comprendido, pero en otra área, es el asunto de energía eléctrica y Luma Energy. Esta imagen es de hace unas 4 horas y voy a buscarlo para que ustedes, para poder leerle el mensaje que incluyó esta imagen. Precisamente el ex presidente de el sindicato de los trabajadores de energía eléctrica, Jaramillo pone esta imagen que me parece que es súper interesante en el área en que nos movemos hoy, solamente a 2 días de iniciarse el año. Esto es trabajadores de Luma en una urbanización Terranova de Guaynabo. Según el tweet que publicó Jaramillo hace unas 4 horas, fueron los trabajadores de Luma porque hay en esta urbanización una calle que tiene problemas de energía eléctrica, y les dijeron que el problema era una infraestructura soterrada a la que ellos no tenían acceso. Esto que nosotros vemos hoy, que Jaramillo publica como parte de su crítica a Luma y a los privatizadores, no es la excepción, es todo lo contrario. Yo la semana pasada, porque me consta de propio y personal conocimiento, publiqué información precisamente sobre lo que estaba ocurriendo en la urbanización Roosevelt, y era exactamente, básicamente, y es Figueroa Jaramillo, siempre le dejo el segundo apellido a Figueroa Jaramillo. Ojalá en el 2024 podamos tener, yo pueda tener como que más luz con relación a los dichosos exactamente hace 4 horas apellidos. Otra avería soterrada que Luma no sabe reparar, dice Figueroa Jaramillo. En la urbanización Terranova de Guaynabo está sin luz desde las 5 de la tarde del 31 de diciembre. Gente, no estoy hablando de que la luz se fue hoy. La luz se fue el 31 de diciembre. De hecho, el colega periodista Manuel Ernesto Rivera, el 31 de diciembre no pudo despedir el año porque se fue la luz en la casa. Vive en esa área en Bayamón. Los vecinos pasaron la despedida del 2023 y todo el día de Año Nuevo sin luz, y casi a las 8 de la noche de ayer estaban oscuras. Luma le dice a los residentes que el problema es un cable soterrado, y como no tienen personal ni la preparación para repararlo, instalarán 3 postes con un revolú de cables aéreos para energizar. Gente, esto es, obviamente, yo siempre digo, cuando estas cosas se publican porque obviamente Figueroa Jaramillo, esta es su gente.
O sea, la poca gente que se quedó en Luma, yo estoy segura que son los que pueden dar fe de lo que está pasando en Luma. O sea, como es un problema soterrado, van a instalar 3 postes. Si es una urbanización, bueno, Terranova no es una urbanización vieja, pero vieja de los años 30 como es Roosevelt. Estamos hablando, imagínense 3 postes en un área donde la infraestructura está soterrada. ¿Cómo es posible? Entonces yo me pregunto, ¿alguien le cuestiona a Luma? ¿Quién le cuestiona a Luma? ¿Noelia García Bardales? Vamos a buscarla porque hace días que no hablamos de ella. ¿Quién le cuestiona a Luma? ¿Noelia García? ¿Dónde está Noelia García Bardales cuestionando la Luma? Perdón, espérense. El problema es que Noelia García Bardales, su marido trabaja en Luma. No, definitivamente, ¿cómo le va a cuestionar Noelia García Bardales a Luma? No puede, porque su esposo trabaja en Luma. Eso será. Si alguien está por aquí que me pueda contestar en la pregunta, ¿quién le cuestiona a Luma que la gente de Terranova tengan un problema con una infraestructura soterrada y Luma tenga que instalar 3 postes porque no hay manera de hacerlo diferente, porque ellos no tienen la capacidad para energizarlo diferente? Me pregunto. Y esto es lo que yo creo que va a perseguir definitivamente al gobernador de Puerto Rico. No importa que él quiera desviar la atención con que se quiere casar, no importa que él quiera desviar la atención con la rayada, que es una súper rayada. No, yo creo que el gobernador de Puerto Rico tendrá el problema, va a haber y se va a insistir en el problema de la energía eléctrica de gente que a ellos les gustaría resolverle, porque esto es en Guaynabo, como en la organización Terranova. Pero el gobernador de Puerto Rico insiste en que aquí no pasa nada y que ellos están haciendo que las cosas pasen. Yo realmente vuelvo y repito la pregunta: ¿dónde está el gobernador de Puerto Rico en este momento en que la gente todavía está diciendo en el 2024 que no tienen servicio de energía eléctrica? Y los problemas son, en efecto, los mismos. Que el problema de energía eléctrica es por la incapacidad que ha tenido Luma. La incapacidad que ha tenido Luma de tener un proyecto que realmente el país puede entender que tienen la capacidad para estar privatizando el esfuerzo de energía eléctrica en Puerto Rico. Es en Roosevelt, es en Bayamón, es en Toa Baja, es en Terranova, en Guaynabo, es en los condominios que están en la 177 y en la 199. Esto se repite a través de todo el país. Es en el oeste, es en el este, es en el sur, en el norte, y el gobernador estamos haciendo que las cosas pasen. Porque yo puedo ahorrar, porque quiere tratar de parecerse a una persona que tiene muchas necesidades en Puerto Rico, pero es imposible. Es imposible porque una de las cosas que sí ha hecho el gobernador a través de su historia política es ubicarse en los lugares donde se ha convertido en más rico de lo que llegó. Así fue cuando fue comisionado residente y gobernador. Usted sabe que esto no lo digo yo, esto lo dijo una investigación que hicieron los colegas del New York Times, y ahí estuvo el esfuerzo de esa investigación, que trajo una portada que decía precisamente el gobernador, en aquel momento el comisionado residente, que se hizo más rico mientras era el comisionado residente, y su esposa era una
una persona con negocios alrededor de los fondos de inversiones. Se estaba cocinando la deuda de Puerto Rico, que bueno, entrelazados todos los temas, vamos a llegar al tema de la Junta. Se hizo más rico porque su esposa tenía ya un negocio bien bajito en fondos, pero ya se estaba cocinando el esfuerzo de la Junta de Control Fiscal. El comisionado residente, el esposo de quien en aquel momento, quien es la hermana de José Carrión III, el que fue a ser el presidente de la Junta de Control Fiscal, mantuvo su negocio y creció en muchos números, en muchas cifras, el caudal de esa sociedad de bienes gananciales, precisamente por los accesos que tuvo la señora Carrión a aquellos esfuerzos que se estaban dando, y era la que mantenía negocios con los buitres que tenían deuda con el gobierno de Puerto Rico. Alguien me dice que esto es casualidad, que no valió la información que tenía por tener una relación en aquel momento marital con el comisionado residente. El caudal del gobernador le da para ahorrar para muchos anillos. Y no es de ahora, es desde el 2016, desde el 2012 que fue comisionado residente de Puerto Rico con Luis Fortuño gobernador. Antes de ir al tema de la Junta de Control Fiscal, yo quisiera pasar por el tema que nos va a dejar y nos va a tocar mucho a nosotras en este esfuerzo, que es el de los fotutos y la propaganda que se inicia desde ya con diferentes protagonistas del bipartidismo por un lado, y por otro lado de los nuevos partidos políticos como Proyecto Dignidad. Antes de eso voy a ir a ustedes a ver si tienen algún comentario y hablamos de algunas cosillas. No solo se advirtió, todo eso se advirtió para el pueblo puertorriqueño y se dejó embaucar. Creo que es Sandra la que está, no, Gabriel está hablando. No solo se advirtió, se presentó evidencia de lo nefasto del contrato, pero ya el gobierno lo tenía decidido. Exacto, estamos hablando de Luma. Guadalupe Sandra también está por ahí. Este año hay que votar inteligente, no más colores ni fanatismo, dice Nel. Robert Baldwin dice algo que yo no voy a leer, me hiciste reír. Si votaste por el PNP, cómprate un quinqué, eres terrible. Y ahora es dueño de MCS. Bueno, es por lo menos presidente de su junta, Norma Rodríguez. Tienen fotutos respirándole en la nuca a los empleados de Luma para mantener control político como en las agencias. Si no, el PNP tiene que actuar como uno de ellos. Bueno, el problema de Luma es que no olvidemos que ahí están todos los empleados de confianza. Los hijos de los políticos, la hija de Migdalia Rivera, o sea, toda la plana politiquera de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eran empleados de confianza y empleados más que de confianza, hay de esos también, los ingenieros, algunos ingenieros, etcétera. Pero los PNP del corazón de rollo, los energéticos, como le llamaban ellos a su grupo, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son miembros del Partido Nuevo Progresista, están todos en Luma. Eso es así. Igualito al GOBE, no saben Héctor Concepción, de quién habla. Está hablando de Portela. Portela. ¿Ustedes lo han oído en algo de esto de la energía? En nada. Que Pipo se acuerde, dice Ani Román, que lo que le pasó a Ricky cuando estaba y regresó de Francia. Bueno, hay que ver si se acuerdan. Bueno, en el medio de este live recuerde que usted puede donar a través de PayPal, tarjetas de crédito y ATH móvil, pero también puede comprar estrellas y esas estrellas nos dejan algo también, recuerden eso. Importante. Alex Figueroa se une por ahí, y Tommy Arcelay, Dac Rodríguez, John Nazario, Isaac Delgado. No a las maquinarias políticas que empujan intereses contra el país, dice Gladys Esther. Y quiero olvidarse de Calixto Calero y su fotuto en pleno hemiciclo. ¡Ave María, Edith Martínez, te fuiste lejos! Exacto, por eso es importante y es necesario ganar la gobernación, dice María Cruz. Bueno, yo quiero pasar por el asunto de la campaña de miedo, porque gente, la verdad que es que esta gente no pierde el tiempo. Yo creo que no es solamente Tomás Rivera Chats y todos los esfuerzos que hace a nivel de las redes sociales. Qué interesante
La campaña de miedo, yo estoy segura que se inicia en las redes sociales porque evidentemente es mucho más barato. Pero ustedes, yo estoy segura que la vamos a escuchar. Esa campaña de miedo de Tomás Rivera Chats, la vamos a escuchar en los medios tradicionales, porque de eso vivirán los medios tradicionales en este año electoral, y allá es donde se reproduce la mayor pauta alineada con los esfuerzos de los partidos políticos, en este caso el bipartidismo que ha traído a Puerto Rico hasta este momento gobierno, en efecto el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Pero hay uno que se une, que a mí me ha parecido bien interesante, y esta es la figura de Joan Rodríguez Bebe y Proyecto Dignidad. Y esta foto la traje porque en esta foto está precisamente la licenciada, una licenciada que ahora quiere ser candidata, de hecho va a ser candidata, y voy a buscar su nombre porque tiene un nombre rarísimo, que es la segunda, está Joan Rodríguez Bebe, es la segunda persona que está con el pelo largo y rojo. Joan Rodríguez Bebe ha iniciado desde básicamente lo que la vista de no causa contra Mariana Nogales Molinelli, inició unas publicaciones en su página de Twitter que ubican este mensaje de propaganda y de miedo, que obviamente a mí no me extraña cuando lo colocamos en proyectos fundamentalistas religiosos como es Proyecto Dignidad, que tratan a sus feligreses desde dos miradas puntuales: desde el miedo para poder seguir obteniendo el poder, traerles el miedo como la fuente de su criterio para quedarse donde están, y desde las campañas que llaman la atención de a lo que supuestamente te quiere llevar aquel otra que tiene otros criterios para dirigir el país, que son esfuerzos que también se nutren desde el punto de vista del fundamentalismo religioso, de la tergiversación de los mensajes. Y esa que ven con la senadora Joan Rodríguez Bebe es la licenciada, bueno, no la voy a decir licenciada porque si ella no la está llamando licenciada, que quiere decir que quizás, igual que ella, estudió Derecho y no cogió la reválida. Elian Verónica Martínez. Fíjense que ahí está otra vez con la que aparentemente va a correr también, que es la que dirigía la oficina de Lizy Burgos en la legislatura, y salió, ya ustedes saben el escándalo. Qué raro, ¿verdad? Nadie nos contó qué pasó con Lizy Burgos, se cayó la boca, parece que le dijeron: si tú no hablas duro, se acabó, no te vamos a hacer nada. Pues aparentemente así ha sido, porque ella, bastante calladita que está desde que le descubrieron ese esfuerzo con su directora ejecutiva, que tenía otro trabajo, nada más y nada menos que es la dueña de otro colegio. Cuando yo digo que han empezado, es porque Joan Rodríguez Bebe y Tomás Rivera Chats ya empezaron con sus campañas. Aunque usted no lo crea, Joan Rodríguez Bebe, a quien menos ha sacado, igual que Tomás Rivera Chats, es a Fidel Castro. Yo no sé si se enteraron, pero Fidel Castro se murió, no está vivo, no está por todo esto, pero bueno. Joan Rodríguez Bebe y Tomás Rivera Chats ahora se intercalan en ese esfuerzo en las redes sociales. Obviamente, Joan Rodríguez Bebe tiene algunas integraciones en los medios tradicionales que va con el mismo discurso. Ella no tiene freno, ella no pausa, ella insiste, y eso es parte también de las estrategias que se utilizan para seguir infundiendo miedo, para traer como si supiera mucho, que nadie le cuestione,
y obviamente va a los programas de entretenimiento de los medios tradicionales. Y esto es bien importante, porque no es que la esté entrevistando un periodista, no que le entrevista a alguien que tiene, que va, se supone que estudia y le hace preguntas con relación a esto. No, Joan Rodríguez Bebe va solamente a los medios tradicionales, donde aquellos que participan de esos programas de entretenimiento, incluido Pelota Monga, y lo lamento, es que para mí son programas de entretenimiento, porque ahí no hay una discusión periodística de nada. Ahí hay elementos noticiosos que se traen para que haya un ruido entre este y aquel, y nada más. Entonces, ¿dónde se queda Tomás Rivera Chats? Tomás Rivera Chats esta semana, y creo que fue ayer, volvió a sacar la figura de Fidel Castro y hablar de el miedo y los pipiolos y los fulanos. Ahora parece que tiene alguna información que va a traer de alguien, y entonces entra con las líneas estas de tratar de llamar la atención y que sus seguidores obviamente se pongan ahí. Yo lo había dicho antes y lo reitero, y aquí voy a entrar en un comentario que me hizo una amiga e internauta de Bonitas Radio en un momento en que estábamos discutiendo lo que ha sido, o comentando lo que ha sido la campaña de miedo en Argentina, y lo que sigue siendo una campaña reiterada, sobre todo del fundamentalismo religioso y la derecha en Latinoamérica, un elemento fundamental para ganar o perder elecciones. Y es que me decía que en Puerto Rico puede haber una campaña de miedo que tenga efecto. Yo creo que lo más importante para atacar eso es que la gente se informe y mantenga un ritmo de información, no como quisieran los fotutos. Y no olvidemos que por un lado hay fotutos en las redes sociales, hay troles en las redes sociales. De eso sabe mucho Joan Rodríguez Bebe y su equipo. Yo creo que por eso está trayendo a una persona como esta Eilán Verónica, porque me parece que es lo que quieren traer para seguir insistiendo en el mensaje y atacar a la posibilidad de una alianza que no le restaría necesariamente votos a Proyecto Dignidad, pero definitivamente es una alianza que ellos la ven con posibilidades. Y no olvidemos que Joan Rodríguez Bebe y tantos otros van a correr para el Senado por acumulación, y van a tratar de atacar no solamente a la alianza de país, sino todos aquellos candidatos y candidatas que corran de manera independiente, que tienen un pensamiento progresista, un pensamiento de apertura, un pensamiento de denuncia, de discusión, de cómo se han gestionado las cosas en el país. Joan Rodríguez Bebe y Proyecto Dignidad, y esta persona que la escuché brevemente y dispara de la baqueta tanto o más que Joan Rodríguez Bebe. Es algo que yo nunca en mi vida escribió un post que yo todavía estoy tratando de descifrarlo, pero es parte de lo que ellos postulan y ellas postulan. Esta persona, Eilán Verónica Martínez. Esto, si es parte del esfuerzo, va a ser parte del esfuerzo precisamente porque ellos están tratando de ver cómo confrontan, contrarrestan con su grupo, con sus correligionarios, lo que está ocurriendo en el país, que es que la gente piensa que definitivamente la alianza tiene una posibilidad por la incapacidad que han tenido incluso las personas que tienen poder hoy desde Proyecto Dignidad, de llevar un mensaje que le pueda decir al país: ustedes tienen un proyecto para las próximas elecciones, no quedarse en la comunidad LGBTIQ, los derechos de las mujeres. Así que a mí me parece interesante que ahora no solamente es Tomás Rivera Chat, siempre va a ser, además, Joan Rodríguez Bebe. Y de eso yo quiero empezar con una pregunta precisamente
para hablar de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué ha dicho Joan Rodríguez Bebe sobre la Junta de Control Fiscal? ¿Qué le importa a Joan Rodríguez Bebe de decirle a sus correligionarios lo que le está costando al país la Junta de Control Fiscal, de la chequera del pueblo? ¿Cómo contesta? Más allá de las reacciones, vamos a decir, reacciones del momento, Tomás Rivera Schatz. ¿Qué ha hecho Tomás Rivera Schatz para tratar de que la Junta no sea el gobierno de facto de Puerto Rico? No de la boca, con la boca es un mamey. No decir que está en contra de la Junta. No, ¿qué ha hecho con el dinero que tenía como presidente del Senado? ¿Qué hizo Tomás Rivera Schatz para ir al Congreso de Estados Unidos y decir la Junta, o se enmienda la ley promesa, pero la Junta tiene que irse porque no nos está dejando gobernar, no le está dando al país lo que necesita, no asume la responsabilidad de que en efecto la educación, la salud, la seguridad sean elementos esenciales, servicios esenciales, y nos está cortando todo el dinero para resolver? Yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto a Tomás Rivera Schatz en Washington de tú a tú con un congresista diciendo, esta es mi manera de cabildear. Lo hicieron a través de los $100 y pico de mil que le pagaban a la ex jefa de Prafa, que había sido una persona ayudante de Pedro Pierluisi en el pasado. No lo hicieron. ¿A quién le interesa que la Junta se quede? Precisamente hablando de la propaganda y de la campaña de miedo. Entonces ahí es que entramos al buen artículo que hizo la compañera Istra Pacheco, que cuestiona precisamente cuánto tiempo le queda a la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Y yo lo quiero traer porque me pareció que de lo que nos dejó el 2023, aquí hay un esfuerzo bien interesante de velar lo que ocurre con la Junta de Control Fiscal, que nadie, más allá de los esfuerzos que ha hecho el propio Centro de Periodismo Investigativo, Espacios Abiertos, le ha dado la prominencia y la masificación a ese mensaje que se merece. En agosto del 2023, Espacios Abiertos, que es una organización sin fines de lucro dirigida por la amiga Cecil Blondet, que se muestra como una organización que precisamente procura la transparencia y lo que nosotros hemos llamado desde el periodismo, que el país tiene derecho a saber, y definitivamente los procesos y todo lo que ocurre en el área de la Junta de Control Fiscal es primordial, esencial. Si un servicio es esencial, no pagado, más allá de por los esfuerzos que tenemos económicos, es el acceso a la información, entre otros que nos da el periodismo puertorriqueño. La Junta de Control Fiscal, aquí con uno de sus consultores y asesores, dos de ellos, y en el centro el director ejecutivo Robert Mujica, precisamente le ha escondido a Puerto Rico mucha información que el CPI ha tenido que ir al tribunal, incluso fue hasta el tribunal de Estados Unidos, perdió el caso, perfecto, pero recurrió por toda aquella información que no quiere descubrir la Junta de Control Fiscal y que alega que es información confidencial. A pesar de que vive de la chequera del pueblo de Puerto Rico y de que hace transacciones supuestamente en bien del país, pero no quiere descubrir sobre todo información que vendría a establecer todas las transacciones y cómo se dieron las transacciones de esos bonos y a quienes implicaban. El otro día alguien en una intervención que tuve con un colega periodista me cuestionó hasta dónde la información que yo quería descubrir por un asunto puntual era de interés público, porque solamente, según él, estaba proponiendo que
quién era quién con relación a una transacción específica. Y yo le planteé precisamente que a mí me parecía importante, porque una de las cosas que en Puerto Rico se da, en el mundo entero, estoy segura que los colegas periodistas hemos hablado de eso en muchas ocasiones, se da, es que la gente llega porque tiene un acomodo razonable, y no el acomodo razonable porque tenga un asunto de handicap, de impedimento, como lo habla la figura jurídica. Un acomodo razonable porque conoce porque es parte del partido, porque es parte de los que pueden llegar a tener poder. Y yo decía que en efecto yo soy de las que me he convencido de que esa es información importante, porque en un año electoral, sobre todo, usted tiene que saber cómo fue que AES llegó ahí. ¿Cómo fue que Luis Fortuño, saliendo del gobierno de Puerto Rico, después de salir del gobierno, tuvo una posición en la Junta de Metropistas? Y Metropistas no solamente se quedó con las autopistas en aquel momento en que él salió del gobierno de Puerto Rico en el 2013, y en el 2016 se sentó en la Junta de Metropistas, y Abertis, que era obviamente es una subsidiaria de Metropistas, una subsidiaria de Abertis. Él se sentó en la Junta de Abertis. Pues es importante saberlo, porque el día de hoy nosotros vamos a tener, el gobernador y Noelia García Bardales anunciaron que tenemos 40 años más de privatización de carreteras, y fíjense lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy fue precisamente que desde hoy empiezan los aumentos de los peajes. Pues claro que es importante saber, claro que es importante movernos a identificar quiénes son los que han vivido de la chequera del pueblo. Y Luis Fortuño definitivamente es uno de ellos. ¿Y cómo entra todo esto en el asunto de la Junta de Control Fiscal? Porque precisamente lo que ha planteado se plantea en espacios abiertos en su momento, en el CPI en otro momento, y en diferentes organizaciones que han investigado de fondo este asunto. Es que la Junta no quiere decir quién es quién. Es que la Junta se sienta con el gobernador de Puerto Rico, que fue su abogado, y no quiere establecer y no quiere reconocer los conflictos de interés que hay entre todos esos contratos. Y el gobierno de Puerto Rico, ustedes se preguntarán, ¿y el gobierno de Puerto Rico qué ha hecho? Pues nada. Y si hay algo que me parece importante en esa historia que traen tanto Romando Emanueli como el propio Heriberto Martínez, es ¿cuáles son los cuadros hoy? Pues mire, los cuadros hoy es que la Junta de Control Fiscal dijo que, según la ley promesa, si a los 4 presupuestos balanceados podía coger calle. Pues no, la Junta no sabe, porque hay otras cosas que se pueden hacer alrededor de la reestructuración de la agencia. Una de las cosas que dice Heriberto Martínez, pueden dejar algunas agencias que ya se reestructuró, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos, etcétera, las sacan del pleito de quiebra y siguen con lo demás, y siguen con otros proyectos. Un escenario que al día de hoy no lo conocemos. ¿Por qué? Porque en la misma historia la compañera Istra Pacheco dice: llamé a la Junta, lo que hay es esto, nosotros, bien, una línea bien genérica. Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo de Puerto Rico tenga capacidad de ir a los mercados. Eso se lo ha logrado en parte, pero no necesariamente totalmente. Una línea, es decir, no sabemos cuándo nos vamos. Porque si usted sabe que la ley dice después de 4 presupuestos balanceados, pues es posible que eso sea en el 2026. Dice el gobernador, volvemos, el gobernador, abogado de la Junta. Pero así se acierta, no sabemos cuándo se va. La de Detroit, por ejemplo, todavía tiene pleitos pendientes. Porque recordemos que 2 ejemplos que se han utilizado para hacer análisis, y los especialistas han hecho análisis sobre la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, es el ejemplo de Nueva York y el ejemplo de Detroit.
todavía están por allí viviendo de la chequera de los pueblos de esos dos estados. Y si vamos a hablar de a quién no le conviene que la Junta se vaya, ¿a quién no le conviene? Pues mire, fíjense lo que yo encuentro en ese esfuerzo que hizo Espacios Abiertos. Espacios Abiertos tuvo que ir al tribunal porque la Junta de Control Fiscal no le daba información de los gastos que había tenido. En agosto del 2023, este informe establece que nada más y nada menos en 7 años se han gastado 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Bien importante en este contexto. Que no olvidemos que la Junta de Control Fiscal ha cuestionado, no la Junta, el Congreso de Estados Unidos, sobre todo a través de 3 congresistas, la puertorriqueña Nidia Velázquez, Richie, se me olvida el apellido, entiendo que espere, y Alexandria Ocasio-Cortez. Los 3 cuestionaron el dinero que se le ha pagado a muchos de los contratistas que tiene la Junta de Control Fiscal, todos estos gastos, sobre todo a McKinsey & Company, por haber entrado en posible conflicto de interés. Yo lo quiero decir tal y como, porque después dicen no, porque es que realmente eso no es correcto, como dice AES con relación y perdónenme, pero estoy buscando aquí una foto que no se puede quedar, con relación al rescate, etcétera, etcétera. No, sí, se puede hablar de eso, porque es precisamente lo que se está cuestionando directamente por un documento que así lo establece. Y no olvidemos que no lo traje, no necesariamente lo discutí a fondo. Vamos a ver si esta tarde puedo hacer programa, si me lo permite el estado de mi sinusitis, pero si no, vamos a hablar de eso mañana, porque es importante establecer a ese rescate 40 millones en posible aumento que le van a pasar, aumento de la factura. Precisamente cuando se habla de conflicto de interés, ya hablamos de lo que cuestionan los congresistas, pero fíjense esta información que trae el Espacios Abiertos. Para empezar, que hubo una diferencia en los gastos facturados por los consultores versus el total recomendado a ser pagado por el oficial examinador. Estamos hablando de una diferencia bien sencilla, bien bajita. 127 millones de dólares. 127 millones de dólares. De lo facturado a lo que se le pagó. Pero aún así, ya ustedes ven lo que se le pagó. Cuando vemos esta tabla, está McKinsey, estos son los más que han cobrado. La lista es inmensa. Fíjense que está McKinsey, está Proskauer Rose, está Ernst & Young, Melvin Myers, Citigroup, Paul Hastings, PJT Partners, Deloitte y Ancura Consulting. Gente, Ancura Consulting, que se ha llevado 45 millones en 7 años, lo preside en Puerto Rico nada más y nada menos que Juan Carlos Badge. ¿Quién fue Juan Carlos Badge para el gobierno de Luis Fortuño? Nada más y nada menos que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento en el 2011. ¿Qué pasó en Puerto Rico en la administración de Luis Fortuño? Que se emitió deuda. La deuda más grande emitida en toda la historia de Puerto Rico en corto tiempo, 16.5 millones de dólares. La deuda más grande emitida en 70 años, en 55 años, en más corto tiempo, la emitió Luis Fortuño Burset, hoy socio de Steptoe,
bufete que le dio servicio al gobierno de Puerto Rico cuando él era gobernador de Puerto Rico. Y allá está. Pero no pasa nada. El gobernador dice que no hay conflicto. El gobernador dice que todo está bien. ¿Quiénes son los que no quieren? Si ustedes me preguntan, ¿a quién le dolería que la Junta de Control Fiscal se vaya? Ancora Consulting, que tiene una oficina en la avenida Tabonuco en Guaynabo, y su principal ejecutivo en Puerto Rico es Juan Carlos Valle, que emitió deuda, que fue el presidente del Gubernamental de Fomento cuando Luis Fortuño emitió la deuda de 16.555 millones. ¿Cómo es? ¿A quién es que le conviene que la Junta se quede? Pues a los amigos del alma que están viviendo de la chequera del pueblo. Les conviene totalmente y harán negocios y se mantendrán ahí, estarán 15 años y dentro de 10 años, 5 años le dicen, nos vemos, y ya hicieron los 8 o 10 millones que querían para su retiro. Se quedan de consultores. Por eso, cuando yo escucho a la gente criticando, por ejemplo, y fíjense, vamos a volver a los fotutos. Un fotuto del Partido Nuevo Progresista, dicho por él, no lo digo yo. Estoy 4 horas en radio y televisión tradicional ejecutando el libreto, vaciando los talking points, ejecutando el libreto es mío. Cuando usted escucha a los fotutos hablar de que el problema con Juan Dalmau y con Manuel Natal es que son comunistas y no pueden traer la información de con quién janguea Luis Fortuño hoy y el gobernador de Puerto Rico y quiénes son los que se han quedado de ese grupo de vividores de la chequera del pueblo de Puerto Rico, y no pueden contestar con otra información que no sea atacándolos de independentistas, de comunistas, de fidelistas, a pesar de que Fidel murió, etcétera, etcétera. Ahí es que usted se tiene que cuestionar, pero ven acá, pero que me digan que no es verdad que Juan Carlos Valle estuvo sentado en el Banco Gubernamental de Fomento y ahora tiene 45 millones él y su gente como consultor de la Junta. ¿Por qué no pueden decir que no? Porque saben que no pueden negar que la realidad está ahí. Y Fortuño no puede negar que Steptoe tuvo contratos con su gobierno y él también participa ahora como empleado de ese bufete. Y Fortuño no puede negar que emitió 16.5 mil millones de dólares en deuda. Y no pueden negar quiénes son los que viven de la chequera del pueblo. Mientras, ¿qué ocurre mientras? Usted le aumentan los peajes, no hay servicio de energía y es más caro. ¿Quién le contesta al pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué los abogados los consultores abogados de la Junta se han llevado 527 millones de dólares? Los asesores financieros 383, los consultores 256, los extracrédicos 20 mil millones, 20 mil. Los servicios de comunicación 2.000 millones, gente. Los mediadores 2.300. Los trabajadores administrativos 495.000. 2.4 millones, perdón. El 2.4 y los mediadores 2.3. ¿Hasta dónde? Terminan siendo los más que se han llevado abogados, asesores financieros, consultores y los consultores estratégicos. ¿Por qué nadie de Proyecto Dignidad ha traído información para debatir esto? Para cuestionarle al gobernador. Y aquí yo creo que es la línea más interesante de ese comentario entre Rolando Emanuel y Heriberto Martínez. ¿Quién le ha hablado a Puerto Rico? ¿Quién le ha dicho a partir del 2016 de que se puso de acuerdo el gobierno de Alejandro García Padilla con la administración, con los políticos del Partido Nuevo Progresista, sobre todo con su comisionado residente Pedro Pierluisi, en que había que
traer a la Junta. ¿Quién le ha dicho a Puerto Rico lo contrario? Nadie. Que no sea la oposición política. ¿Qué ha dicho? Y ustedes consumieron la entrevista aquí, Anaíma Rivera Lacén, precandidata, porque va a ir a una elección interna en Victoria Ciudadana con 2 candidatos más para comisaría residente. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué dijo? A la Junta hay que hacer lo imposible para que la Junta deje de ser el gobierno de facto de Puerto Rico. Palabras mías, el gobierno de facto, para que la Junta deje de ser interventora en todo lo que tiene que ver con lo importante para exigirle a un gobierno que haga por su país, que es el asunto de los servicios esenciales, de todo lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, de lo que no pasa en materia de salud, y la Junta sigue costándonos 1.500 millones en 7 años y todavía no hemos tenido la medida del 23. Y que conste, esto lo hizo Espacios Abiertos, pero después de que fue al tribunal, con información que le dieron después que fueron al tribunal y con alguna que pudo obtener a través de los diferentes contratos presentados que están disponibles en las redes. ¿Quién le ha dicho lo contrario? ¿Qué es lo que puede pasar? Rolando Emanueli lo ha dicho muchas veces y ahora escucho a Heriberto Martínez. Pues que un gobierno haga lo que tenga que hacer para ir en busca de eso que coloque a la Junta en una posición totalmente distinta a la que tiene ahora, que es la que manda y que no se puede hacer nada, incluso cuando se legisla con efecto en la empresa privada. Miren el asunto de la reforma laboral. Eso no afecta al gobierno de Puerto Rico, afecta a la empresa privada. Y ahora mismo hay un caso que le está cuestionando entre el gobierno y Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara. Le están cuestionando en los tribunales, pero es que ellos también se quieren meter en aquello que iría a darle más posibilidades a los trabajadores e impondría definitivamente ser más equitativo desde el punto de vista del patrono hacia el empleado. El día que en efecto haya un cabildeo, pero serio, honesto con el país, allá en Washington, para que la Junta deje de ser lo que es para Puerto Rico, ese día entonces hablamos de que nadie está a favor de la Junta, porque, y no me voy a cansar de decirlo, Nidia Velázquez recogió vela después que le hizo un chihichijá y bastantes conferencias de prensa que hizo con los Miranda para que la Junta estuviera ahí. Y ahora se dieron cuenta de que en efecto la Junta le hace daño a Puerto Rico. Ese día, entonces vamos a ver que estos números son diferentes y que esos 1.500 millones se han utilizado en favor del pueblo de Puerto Rico y no para pagarle a unos burócratas, entre ellos a gente que emitió deuda como Juan Carlos Valle. ¿Quién le ha cuestionado a Pedro Pierluisi que esto no es un conflicto? No, porque habrá que ver cuántos son muchachos le dan al gobierno de Puerto Rico en donativos a través del Partido Nuevo Progresista, porque finalmente siguen siendo los mismos. Y aquí no cambian los nombres. Cuando usted ve los contratistas y viene a los contratistas, por ejemplo, del gobierno de Puerto Rico, usted se da cuenta quiénes son del gobierno, de las empresas, de los abogados, por ejemplo. Miren, hay 2 básicos. O'Neill y Borges, uno de los grandes bufetes del país. Y entre unos y otros, pues sí, tienen socios PNP y socios del Partido Popular. Y ¿qué es lo que se supone que pase? Pues que se cuestione, que se haga el trabajo que hay que hacer. Anaíma Rivera Lacén dice que en parte ese trabajo hay que hacerlo con los conocedores del poder en Washington, que es la diáspora. Yo estoy segura que así como las diferentes organizaciones desde Nueva York, Chicago, Pensilvania, que han cuestionado la permanencia de la Junta de Control Fiscal, estarían dispuestos a hacer ese cabildeo. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Esa es una pregunta para empezar el año. Son las 2:10, Rodrigo Terogoy, como me va a matar. Gracias por estar, gracias por compartir el esfuerzo el año pasado y en este año espero que seamos muchos más. Eso nos ayuda muchísimo igualmente.
Recuerden que pueden ir a donar a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net y fundacionperiodismo.com. También lo pueden hacer en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21 y Bonitas Radio. No se olvide también que estamos nuestro esfuerzo en todas las plataformas, y todas las plataformas también tratamos de monetizar, y mientras más usted comparta, mientras más se hace suscribe en YouTube, eso también nos ayuda a monetizar nuestro proyecto. Gracias a las cooperativas de Vega Alta y la cooperativa Manuel Seno Gandía, siempre por estar en Esto es lo Último. Nos vemos a las 5 si estoy disponible, si no les pongo un mensaje. Éxito. Nos vemos. Hasta la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.